El tema que les traigo hoy es el tema que me permite estar acá haciendo ruidos que vos interpretás como información, porque para el episodio de hoy me di el gusto de hablar sobre hablar con Álvaro Cabana, profesor agregado del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología y es investigador de la línea de lenguaje del Centro de Investigación Básica en Psicología de la UDELAR. Le interesa el lenguaje, la neurociencia, los datos y las computadoras. Palabras y las cosas tienen una relación que no es uno a uno, entonces eso pasa también justamente con el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Yo diría que es una especie de dispositivo que todos tenemos para hacer telepatía, como para transmitir pensamientos de una persona a otra. Esa capacidad de unir escenarios complejos a partir de unidades básicas parecería que es lo que nos hace únicos y también nos posibilita esto que estamos haciendo ahora, que es hablar. Así que sí será todo un tema. Que propusieron esta idea de que nuestra lengua influye nuestra percepción del mundo. El color celeste acá, en España, es azul celeste. Y acá, además, por connotaciones patrias, supongo que además, sobre todo por el fútbol más recientemente, no solo celeste es un color, sino además tiene la connotación importante de patria, fútbol uruguayo, ¿no? Selección. Lo que vio que había un pequeño efecto, y en Uruguay, sí, como que saber que existe un color que es celeste te lleva a pensar, a discriminar mejor, tipo, esto es azul y esto ya es celeste. Soy Soledad Machado, soy comunicadora científica, o sea, una persona que habla de cosas de ciencia, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Todo un Tema, el podcast de Radio Cultura en el que hablamos de ciencia y de cosas que parecen simples, pero también son todo un tema. Yo sé que ya dije esto literalmente hace 2 episodios, pero el tema que les traigo hoy es recontra todo un tema. Es el tema que me permite estar acá haciendo ruidos que vos interpretás como información, porque para el episodio de hoy me di el gusto de hablar sobre hablar con Álvaro Cabana. Álvaro es profesor agregado del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología y es investigador de la línea de lenguaje del Centro de Investigación Básica en Psicología de la UDELAR. Le interesa el lenguaje, la neurociencia, los datos y las computadoras y, por ejemplo, combina todo eso en Lexicon, un proyecto de investigación de asociación de palabras en el que podés participar entrando a www.lexicon.ui. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este episodio de Todo un Tema y ya estamos hablando de varios temas que son todo un tema, pero este tema del que estamos hablando, el hecho de estarlo hablando ya es todo un tema y en sí mismo es todo un tema Zoom, así que muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Yo podría decir que este es el tema como el anillo del Señor de los Anillos, ¿no? Es el tema para dominarlos a todos, ¿sí? El tema que los une a todos los otros temas. Al menos es el tema, el lenguaje es... Si uno piensa qué es lo que nos hace únicos como humanos, todo lo que uno pueda decir, por supuesto es el habla, la capacidad de hablar, el lenguaje, pero todas las otras cosas que uno puede pensar están mediadas de alguna forma o tienen que ver con el lenguaje. Entonces es como es tan central e indisociable de la esencia de qué es ser humano, y bueno, por eso es todo un tema. Y bueno, así termina el episodio, muchas gracias. Ahí va. Pero bueno, ¿por dónde podemos empezar a tratar de entenderlo y que no nos explote la mente de pensar que necesitamos el lenguaje
para hablar del lenguaje. ¿Qué hago con esto? Bueno, uno podría empezar por qué es el lenguaje, porque es algo tan cotidiano que uno a veces no tiene ordenado el campo de las ideas de qué es cada cosa y qué quiere decir cada palabra. Un poco paradójicamente las palabras tienen significados, pero rara vez es tan cristalino como solo una entrada en un diccionario. Si uno mira el significado de una palabra en el diccionario, tiene millones de significados, que son incluso los literales o son los de uso en alguna comunidad, pero siempre las palabras y las cosas tienen una relación que no es uno a uno. Entonces, eso pasa también justamente con el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Yo diría que es una especie de dispositivo que todos tenemos para hacer telepatía, como para transmitir pensamientos de una persona a otra, transmitir información, qué está pensando, de una manera bastante eficiente. Y eso los animales, incluso, bueno, podría decir que no solamente los animales, muchos organismos tienen la capacidad de comunicar, ¿sí? Pero hay algunos aspectos de esa comunicación que son únicos en la especie humana, y hay eso es todo un tema dentro de justamente del estudio del lenguaje, que es exactamente único de la especie humana, y cada vez nos vamos un poco a esa idea de que estamos demasiado separados de los animales. En realidad los animales tienen grandes capacidades de comunicación y tienen cosas parecidas al lenguaje. Algunas aves tienen la habilidad de aprender patrones de cantos, por ejemplo, que lo aprenden de sus padres. Entonces se parece a nuestro lenguaje, en que hay una especie de etapa crítica en la que podemos aprender eso, y que si no lo aprendemos en esos primeros años, después nos cuesta mucho aprender. Son habilidades articulatorias, habilidades la típica aprender un idioma. Si uno es chiquitito, aprende muy bien un idioma, y cuando pasar los 10, 15, 20 años, sobre todo, ya uno puede aprender muy bien un idioma si lo estudia mucho, pero no como alguien que creció aprendiendo ese idioma. Entonces, ese fenómeno de aprender de chiquitos de nuestros padres cosas complejas de articulación y de escucha, lo tenemos en común, por ejemplo, con las aves cantoras, con algún tipo de ave cantora. La capacidad de usar símbolos para referir a objetos o a ideas, y hacer como cosas arbitrarias, mapeos arbitrarios de más o menos conceptos a símbolos, tampoco es única en la especie humana. Lo tienen algunos chimpancés, por ejemplo, o otras especies de simios. Pero hay alguna cosa, siempre le falta algo, ¿no? Siempre hay un candidato, hay unos perros famosos en Instagram ahora, que a uno le vuela la mente. Yo ahora no hice los deberes, lo he visto, pero hay una perrita, es una perra, no sé, pastora inglesa, algo así, que tiene ahora una especie de alfombra con botones, que son como 30, 40 botones, al que uno empezó con poquitos, que tienen las palabras de humanos asociadas. La dueña le dice comer, comida, paseo, contento, feliz, enojado, gato, perro, papá, mamá, afuera. La cantidad de botones y cosas más abstractas como qué, cómo, cuándo, mañana, ahora. Amor. Hay emociones, bueno, enojo, o sea, enojado, hambre, referencias a cuestiones más abstractas como mañana, ¿sí? Que es algo bastante abstracto, implica un viaje mental. Y esa perrita parece que aprende a usarlos de una manera comunicativa, ¿sí? Para expresar sus sentimientos, para expresar curiosidad, para pedir cosas, y eso parece que está hablando, y entonces tiene algo parecido al lenguaje, pero no habla. O sea, los perros no hablan, por más que con mucho aprendizaje, un perro, y mucho trabajo de los dueños también, puede parecerse a algo que está comunicándose, y obviamente se comunica. Bueno, yo creo que se comunica. No le falta algo, o sea, no es el lenguaje. Entonces hay algo que hace que un bebé sin mucho esfuerzo aprenda a hablar, aprenda a usar su aparato fonador, sus pulmones, su diafragma, su lengua, su boca, ¿sí? Para hablar, articular con la boca y sacar sonidos. Y si no puede hacer eso por alguna cuestión, porque quizás no tenga bien la audición, como pasa en las personas sordas, lo hace también espontáneamente, si tiene de quién aprender, si tiene de quién escuchar, con las manos. Entonces la lengua de señas, todas las lenguas de señas son dispositivos gestuales que emergen en las culturas. De repente hay un grupo de señantes, y entonces uno puede aprender, cuanto más chico mejor, cuanto más señantes mejor. Y eso es exactamente lo mismo fenómeno desde un punto de vista de cómo funciona el lenguaje. Eso es una lengua plena, hecha y derecha, y que es indistinguible a nivel neural, por ejemplo, salvo porque es por la modalidad visual y no por el sonido.
pero después es totalmente indistinguible de hablar. Entonces, el lenguaje no necesariamente lo hablamos con la voz, sino también lo podemos gestuar, ¿sí? Entonces quiere decir que hay algo adentro del cerebro que nos permite conectar unidades, por ejemplo palabras o pedazos de palabras unos con otros y unos con otros. Y aunque tengamos muchas pero finitas palabras, 10.000, 20.000, 30.000, depende cómo cuentes, la cantidad de oraciones que uno puede armar con significado es enorme. Tipo, uno encadena palabras y hace oraciones cada vez más largas y que tiene una estructura que los lingüistas conocen muy bien, que es muy compleja, porque uno puede decir, los típicos ejemplos de libros son un poco aburridos, que son del estilo, el perro que persiguió al gato que se comió al ratón amarillo que estaba en la pared, me vino a dar la pata, ¿no? Entonces, el me vino a dar la pata es el perro, ¿ah? Que lo dije hace media hora. Entonces, hacemos no tan complejas, pero hacemos este tipo de oraciones todo el tiempo sin demasiado esfuerzo. Y eso en parte, esa capacidad de combinar oraciones, unidades de significado de maneras complejas, parecería que es lo que nos distingue de los animales. Esta capacidad de unir, usarse reglas para unir símbolos de maneras complejas. Y esto, paradójicamente, no es exclusivo del lenguaje. O sea, también lo hacemos en otros dominios que no son el lenguaje. O sea, que como que lo que parece que más nos distingue desde un punto de vista cognitivo de los animales es esta capacidad de seguir reglas, tener como mecanismos computacionales de calcular estructuras de dependencia de elementos simbólicos y combinarlos. Entonces, una expresión es obviamente el lenguaje, pero otra expresión puede ser el dibujo y las formas geométricas. Hace poco tuve el placer de escuchar una ponencia de Stanislas Dehaene. Stanislas Dehaene es un investigador de nivel premio Nobel, digamos, es francés. Uh-huh. Y bueno, trabaja en conciencia, en lectura, en escritura, en millones de cosas. Y una de las cosas que está trabajando es esta capacidad de procesamiento simbólico. Entonces mostraba, bueno, hay patrones que los antropólogos conocen muy bien, que en todas las culturas hay algunos tipos de dibujos simples, de trazos simples, que con formas geométricas. Entonces los círculos, los rectángulos, los triángulos, las espirales, se repiten en distintas culturas. Esas formas geométricas en telares, en dibujos, en formas en el barro, ¿sí? en vasijas de barro. Las decoraciones tienen ciertos patrones de recurrencia que se parecen. O sea, uno para reproducirlo eso tiene que combinar distintas reglas como detrás, dobla para arriba y después para abajo, después para arriba y después para abajo. Y así, ¿sí? Y esa capacidad de eso, como algunos elementos sencillos como dibujo una recta, dibujo un no sé qué, muevo la mano para acá, muevo la mano para allá, yo lo encadeno, uno tras otro, es el concepto también de recursión, ¿no? Aplico una misma cosa una y otra vez, y con eso uno puede construir eso, dibujos complejos, o también pensar acciones complejas, pensar qué pasa si mi compañero me ve a mí que yo estoy pensando y voy a ir para ese lado, en un deporte, por ejemplo, o en una casa, yo voy por allá, entonces yo voy por acá, entonces el animal va a hacer esto. Entonces, ¿no? Esa capacidad de unir escenarios complejos a partir de unidades básicas parecería que es lo que nos hace únicos y también nos posibilita esto que estamos haciendo ahora, que es hablar. Así que sí, será todo un tema. Ya me está explotando la mente. Que es un tema fascinante, es fascinante. Entonces, eso es lo que nos hace únicos aparentemente. Hay una investigación que está muy en curso. Esto obviamente es debatible, ¿sabes? Mi opinión y la de mucha gente, pero como es todo un tema, aún es polémico. Pero sí que eso se entrecruza, está en el fondo de todo. Yo lo que no estudio más bien son palabras y la relación entre palabra y significado, que también es otra discusión importante, pero capaz que ahí tenemos algo más en común con otros animales que pueden usar no tan con un vocabulario tan alto, ¿no? El perro de Instagram tendrá un vocabulario que usa, que no puede producir, pero bueno, que es capaz de apretar un botón. Y de más o menos 40 botones después de meses de entrenamiento. Y si bien un bebé empieza a comprender las primeras palabras en el primer año de vida y empieza como a decir las primeras palabras también en ese tiempo, entre los 2 y los 3 años, por ejemplo, explota la capacidad de decir palabras y de combinarlas. Yo recuerdo estar cuando mi hija tenía 1 año y medio, empecé a anotar todas las palabras que iba diciendo en una libretita.
Entonces era como, bueno, papá, mamá, no sé, algún color, alguna cosa, papa, no sé. Y en un momento no pude, porque semana a semana aparecían palabras por todos lados. Y hay gente que ha estudiado este fenómeno y es como le llaman explosión, explosión gramatical también, porque esta habilidad de combinar reglas de repente no está. Los bebés o los nenes muy chiquitos usan, no sé, mamá caca, ¿no? Papá, quiero papa. Y de ahí empiezan a decir, me gusta el zapallo que me serviste ayer. En eso, la distancia son pocos meses. Entonces es como que algo que está latente se va durando y en un momento, flac, se desarrolla y se expresa. ¿Sabemos por qué pasa o cómo promoverlo? ¿O todavía es una cosa que es como pasa y no sabemos por qué? Bueno, pasa espontáneamente, eso ya es algo importante. O sea, cuando no pasa espontáneamente es porque hay algún déficit, puede ser un impedimento específico del lenguaje o trastornos del desarrollo grandes, trastornos del desarrollo generalizado, alguna patología que esté impidiendo que ese fenómeno se dé con espontaneidad. Y en el caso de las personas sordas, por ejemplo, ese mismo proceso se puede dar si están expuestos a la lengua de señas. Pasa algo equivalente, ¿sí? Al principio empiezan a señalar de a poquito y en un momento empiezan a darle una complejidad gramatical brutal. Entonces, en el desarrollo normal eso sucede espontáneamente. Y eso es coincidente de alguna manera con el desarrollo del cerebro. O sea, tiene cierta coherencia con lo que sabemos del desarrollo de unas áreas del cerebro. Por ejemplo, las áreas del cerebro, cuando nace, el cerebro tiene prácticamente todas las neuronas ya en su lugar, pero las conexiones entre las neuronas se están formando, algunas, y digamos como que los cables de larga ruta, ¿sí? Como las líneas de alta tensión que van entre un lugar y otro, ¿sí? La materia blanca del cerebro, las que son las que conectan una parte de donde están los cuerpos neuronales, una parte de la materia gris con otro, como si fuera subestaciones de UTE y en el medio hay líneas de alta tensión. Esas fibras blancas que se le llaman, son básicamente axones de neuronas, tienen que estar revestidas, por ejemplo, de un aislante, como el aislante del cable, que hace que el mensaje se transmita más rápido y mejor. Y eso es grasa, ¿sí? Eso es un recubrimiento hecho de grasa, entonces hay que comer grasa, algún tipo de grasa especial para lograr eso. Y aparte hace que el cerebro crezca en volumen, entonces los cerebros de los bebés no tienen mucho de ese recubrimiento y lo desarrollan después, cuando esa cabeza empieza a inflarse. También se infla por otras cosas, pero en parte es por eso. Las áreas del cerebro no todas se desarrollan en ese sentido al mismo tiempo. Y las últimas áreas que tardan en refinar ese cableado y ese aislante, digamos, esa materia blanca, son las áreas que tienen que ver más con la planificación, o sea, las áreas superiores, digamos, no las áreas que tienen que ver con el procesamiento sensorial. Cuando un estímulo llega, primero va a unas áreas del cerebro que se encargan de a ver qué estoy viendo, a ver para qué es esto que estoy escuchando, y después, más adelante, hay literalmente hacia adelante, hacia la zona de los ojos, hacia la parte frontal del cerebro, están las partes que se encargan de mover el cuerpo, ¿sí? Las zonas motoras, y después las áreas que empiezan a decir, bueno, ¿para qué lo voy a mover? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Las áreas premotoras. Está bien, voy a mover, pero ¿quiero mover el brazo? Sí, quiero moverlo. Todas las áreas de toma de decisiones son las que están más cerca de la frente, digamos, de un cerebro. Y esas son las áreas que tienen que ver con eso, con evaluar el entorno, el contexto y aplicar reglas también. Y esas son las que están asociadas también cuando se dañan a trastornos en la personalidad o personas que de repente tienen un daño ahí, hacen malas decisiones o son compulsivos o no se adaptan al contexto o les cuesta seguir reglas. Y esas son las áreas que se desarrollan a lo último, entonces es más o menos esperable que al principio los bebés sean muy buenos entendiendo, ¿sí? ¿Qué estoy escuchando? Estoy escuchando español, esto debe ser español, ¿no? Obviamente no saben que es español, pero sí saben que se pronuncian unos sonidos y hay que prestarle atención a estos sonidos. Los bebés también entienden o escuchan incluso desde el vientre materno cómo suena la mamá hablando. Entonces saben que se hablan español, hablan una cosa así. Si es italiano, y si es japonés, es distinta la tonada. Y entonces todo ese entrenamiento sensorial de entender la información ocurre primero y después se empieza a desarrollar, y eso lleva mucho tiempo,
esta cosa de las reglas y de, ¿cómo se enganchan estas palabras? Primero voy yo y después lo que quiero y dame, ok. Y todo eso lleva mucho tiempo para darte precisa información, tipo papá, mamá o hermano, quien me cuide, cómo se arman las palabras. Entonces después de mucho aprender y con los recursos, con el hardware, digamos, bien cableado, ahí empieza a darse la explosión esta que se ve. Entonces más o menos se sabe qué áreas están involucradas, en qué momento, pero sigue siendo un área de muchísima investigación hoy en día. Es impresionante, o sea, ya estamos hace rato conversando y estamos recién en qué es el lenguaje y de dónde lo sacamos, así que definitivamente vamos a tener que hacer un segundo episodio para hablar de todo un tema que es cómo, de tu investigación de cómo las palabras se asocian al significado y además cómo eso no solo nos ayuda a describir el mundo, sino también hay como una vuelta de que nuestro lenguaje nos influye a cómo percibimos el mundo. El ejemplo clásico que yo siempre pongo es que estuve viviendo en Canadá y un buen día, yo hablo inglés, proficient y no sé qué, quería decirle a una de mis compañeras que me dijo, ¡ay, qué linda tu bufanda! Y digo, la estoy estrenando. Y ahí me di cuenta que no había una palabra en inglés para el hecho de tengo una cosa nueva y estoy contenta porque la quiero mostrar y es la primera vez que la estoy usando. Y ahí quedé como así en Orsay, de que no hay una palabra para esto en inglés. No es que no tengan la experiencia, pero capaz que no tienen la experiencia porque no tienen la palabra. Y es como, otra vez, cerebro galaxia. Ese es otro todo un tema. Yo no me refería a este término, pero en este monólogo casi de cosas que me obsesionan acerca del lenguaje, porque puedo hablar horas de lenguaje, existen en la ciencia de la investigación del lenguaje, han habido batallas, como todas las batallas científicas, son amistosas, digamos, pero la gente se pelea por sus ideas. Una fue reglas no reglas, ¿no? Hay una tradición de lingüística de cientos de años de reglas gramaticales, son importantes, En los 80 hubo gente que dijo, no, las computadoras no precisan reglas. Y bueno, esa no se ha dirimido esa batalla, pero bueno, va en camino de, es un poco de cada cosa. Ahora, la otra gran batalla, una de las otras grandes batallas es lo concerniente a la hipótesis Sapir-Whorf. La Sapir-Whorf es por, no me acuerdo de los nombres, Sapir y de Whorf, pero fueron creo que alumno y estudiante que propusieron esta idea de que nuestra lengua influye nuestra percepción del mundo. Lo estoy diciendo de una manera sencilla. Bueno, por ejemplo, eso que vos decís. Pero si existe una palabra para estoy estrenando algo, capaz que en inglés, como no está esa palabra, las personas no tienen esa experiencia como una cosa que existe. ¿Sí? La versión más soft, hay versiones más duras, pero una es, por ejemplo, esta, ¿no? Las palabras cosifican cosas. Entonces, si tenés la palabra, tenés el concepto, o esa idea disponible para pensar en esos términos. Si no tenés esa palabra, no podés pensar eso, o te cuesta mucho pensar, ¿no? Y después hay versiones más suaves que, te altera un poco, te sesga, pero la fuerte es, te formatea el cerebro. Entonces, a mí me gusta pensar en esa palabra alemana que voy a pronunciar muy mal, que se llama Schadenfreude, algo así, que es como la felicidad que te da ver que a alguien le va mal. Cuando alguien se revienta, ¿no? o a alguien le pasó algo trágico, pero medio que vos a esa persona no la querés o algo así, o te alegrás porque le haya ido mal. Pero la gracia de que en muchos idiomas, al menos para mí me parece, sabemos de lo que estamos hablando. Y se usa el término Schadenfreude, que viene del alemán, pero todos entendemos, podemos relacionarnos a esa experiencia de tener un poquito de, qué bueno, mirá cómo me jodió ese, mira ahora, mirá. Esa experiencia humana en una comunidad de hablantes adquirió su propia etiqueta, porque las palabras tienen esa función de etiquetar cosas. Para decir, en vez de el buscador más usado de internet, uno dice Google y chao, y lo googleás. Aunque lo busques en otro buscador, lo googleás igual, como los Championes y los Chiquis, misma idea. Ahora, existe Schadenfreude, todos entendemos qué es. Entonces, capaz que ayuda a tener disponible el concepto, pero no necesariamente
va a sesgar tu pensamiento del mundo, o no vas a poder pensar en lo que es allá de Freud si no aprendes alemán o algo así. Por otra parte, hay estudios, uno que se realizó en Facultad de Psicología, de hecho, justamente con la palabra celeste, porque celeste en realidad es un adjetivo relacionado al cielo. Entonces, el color celeste acá, en España, es azul celeste. Y acá, además, por connotaciones patrias, supongo que además, sobre todo por el fútbol más recientemente, no solo celeste es un color, sino además tiene la connotación importante de patria, fútbol uruguayo, selección, etc. Y entonces, Fernando González, investigador que está en la Facultad de Comunicación, en la FIC, hizo un estudio hace un tiempo con un fenómeno de categorización en color. ¿Qué es esto? Investigó hablantes del español de España y hablantes del español de acá, de Uruguay. ¿Sí? Entonces, en España, todos los tonos de azul son azul. Ahora, azul Francia, azul marino y azul celeste. Pero en Uruguay, una cosa es azul y otra es celeste. Son como, tienen su propia categoría lingüística. Hay una palabra que dice que esto ya no es celeste. Todo el tema de cómo le llamamos a los colores es también una cosa que tiene... No voy a decir que es todo un tema, porque no es tan todo un tema, pero es algo interesante, porque hay cierto... Digamos, cada cultura tiene distintas etiquetas, ¿sí? Entonces, acá, justamente, azul y celeste son colores distintos, de repente vas a España y es todo azul. Pero hay cosas como más drásticas, hay culturas que usan 3, 4 etiquetas nomás. De repente todos los azules, todos los rojos, naranjas y amarillos son todos amarillos, suponete, por decir algo. El marrón no existe, porque son todos, no sé, grises, no sé. Pero hay un cierto patrón, que después podemos hablar, pero es un patrón de qué distinciones son más claras. Blanco y negro es una gran distinción, después viene el rojo y el verde, que se distinguen, etc. Pero bueno, lo que hizo Fernando fue primero pedirles a uruguayos y españoles que etiquetaran de qué color estaban viendo, y después había una tarea también de decir, bueno, esto es azul, esto es celeste, ¿cuándo decís que eso es azul? Presentaba distintas tonalidades de celeste o de azul y decían, esto hasta acá, este color ya es azul, este color es celeste. Y después lo que hacía era presentar una tarea que no tenían que pensar en nada del lenguaje, simplemente tenían que decir si veían distintos esos colores o no, si les parecía que eran distintos o eran el mismo color. Entonces presentaba distintas tonalidades de azul, etcétera, pero siempre que eran tonalidades que variaban un poquitito. Tipo, pongo estas dos y siempre son el mismo poquitito más azul o el mismo poquitito más celeste. La gracia es que algunos había dos a la vez, tenés que decir si eran distintas o no. La mitad a veces eran distintas, la mitad no. Pero la gracia era que a veces en España era todo azul. Pero en Uruguay había algunos pares que los dos eran azul, otros que los dos eran celeste, pero algunos que estaban en ese borde entre azul y celeste. Entonces era claro que alguno era azul y otro era celeste. Lo que vio que había un pequeño efecto, y en Uruguay, sí, como que saber que existe un color que es celeste te lleva a pensar, a discriminar mejor. Tipo, esto es azul y esto ya es celeste, y como que te lleva. Pero es algo muy súper sutil, así de, bueno, sí, te ayuda un poquito a entender. Capaz que tenés más frescos los celestes, tenés como una idea de celeste y una idea de azul, y eso te ayuda a percibir el mundo. Pero es un efecto muy, muy chiquito. Pero podemos decir que el celeste nos cambió el cerebro. O sea, sí, el celeste nos formatea el cerebro para ver los colores. Bueno, en parte sí. Pero hay otras evidencias que apoyan que sí, que tener una palabra para una cosa te hace pensar en esa cosa más fácil. Entonces es todo un tema de la psicolingüística, de la percepción cultural, etcétera, etcétera. Bueno, el tiempo es tirano, ya hace rato que estamos conversando. Igual yo voy a seguir conversando contigo para un segundo episodio, pero por ahora vamos a cortar con esta discusión por ahora. Así que te agradezco a Álvaro por prestarme tu tiempo y hacerme volar el cerebro. Muchas gracias por escuchar este episodio de Todo un Tema. Podés encontrar este y el resto de los episodios en la web de Medios Públicos, en YouTube y también en Spotify. También podés contribuir a la comunidad científica jugando a asociar palabras en www.lexicon.uy. Nos encontramos la semana que viene para seguir hablando de lenguaje, que es todo un tema.
Lombardi Gutiérrez fue herido en la realización de este podcast. Se trata de un hombre ficticio y nos disculpamos sinceramente si existe tal persona y se dedica a la ciencia y está todo el día encerrado en el laboratorio.